Ya. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro, que es el tercer encuentro virtual de un ciclo de formación que estamos realizando entre el Ministerio de Cultura de la Nación y el Centro Tarea de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín, en articulación con el municipio de 25 de Mayo. Es un municipio que queda en la provincia de Buenos Aires, a unos 300 kilómetros de la capital federal. Voy a hacer esta introducción un poquito más exhaustiva porque tenemos el honor de contar hoy con una disertante residente de México y arrastra un público internacional. Evidentemente, su nivel lo amerita, y entonces vamos a introducir un poquito en por qué estamos haciendo este ciclo. En 25 de mayo nació y vivió Santiago Maldonado, un joven que, entre otras cosas, era artista visual y muralista. En esa ciudad realizó 5 murales, y él fue hallado muerto, desaparecido por Gendarmería Nacional en 2017. Fue un caso muy, muy fuerte, muy impactante en nuestro país, muy reciente. Fue buscado por 77 días y fue encontrado luego muerto. Sigue investigándose esta causa y bueno, es una causa que nos embandera a todos. En su pueblo hay 5 murales que la Escuela de Restauro Tarea está colaborando en su conservación, pero de forma participativa y didáctica, con alumnos de Tarea, pero a la vez con residentes de 25 de Mayo, para que luego sostengan, ya lo van a explicar mejor las docentes, sostengan luego el mantenimiento de estos murales, acompañen su conservación. Y el municipio y el gobierno de 25 de Mayo también está haciendo mucho por esto. Así que para nosotros, como Ministerio de Cultura, es un proyecto muy importante. Agradecemos muchísimo el esfuerzo que hace Tarea. Combinamos lo virtual, o sea, tuvimos que empezar con esas instancias virtuales también a causa de la pandemia y de la cuarentena y la imposibilidad de viajar permanentemente, pero esto también abrió un montón de posibilidades, como contar hoy con Ana Lizeth Mata Delgado, que la voy a presentar muy brevemente. Le agradecemos muchísimo su presencia, y a Tarea, y a Damas, y a Carla Colucho por su gestión también. Es licenciada en restauración, maestra en... Te muteaste, Paula. Paula, perdón. ¿Hace mucho? Magíster, justo. No. Cuando Okay. dijiste magíster... Entonces es profesora investigadora titular del Seminario Taller Restauración de Arte Moderno y Contemporáneo, responsable de la asignatura Arte Público y sus contextos de exhibición en la maestría en Museología, coordinadora de proyectos de investigación. Creo que todos recibieron su currículum extendido por mail, y eventualmente pueden completar su currículum, o Ana, si querés agregar algo para no extenderme demasiado, pero la verdad que tiene una trayectoria enorme y es para nosotros un enorme placer contar contigo, así que te agradezco muchísimo. Y no sé, Damasia, si querés decir unas palabras o damos inicio directo, complementar o agregar. Gracias. No, súper honrados de que Ana esté hoy acá, que aceptó enseguida que le propusimos la invitación, así que para nosotros un honor, un privilegio, y bueno, creo que va a aportar tantísimo a este proyecto que ya lleva un tiempito, pero que todos los días vamos aprendiendo algo nuevo. Para Tarea había una trayectoria de conservación de murales, pero cuando nos convocaron para conservar los murales de Santiago, fue una nueva experiencia para nosotros. Nunca habíamos trabajado con arte urbano, así que bueno, inmediatamente la convocamos a Carla, que hizo su magíster en Tarea, y justo había hecho su
su tesis en arte urbano y es la persona sin duda que más sabe de arte urbano de la Argentina. Así que bueno, nos embarcamos en esta nueva aventura, contentos, pero sí es cierto que es todo nuevo para nosotros. Así que agradecidísimos de que Ana nos pueda compartir todo lo que sabe. Hombre, muchas gracias. De verdad les agradezco mucho. La honrada soy yo. Agradezco muchísimo al Ministerio de Cultura, lo que comentaban ahora, Tarea, a todos los colegas que participan allá. No quisiera dejar a alguien fuera y de verdad agradezco a las instituciones que pues, me hicieron favor de invitarme a este evento, en donde la verdad me parece muy importante. Yo creo que más allá de lo que yo les pueda aportar, vamos a aprender muchísimo, porque yo también espero que pues las personas que asisten con nosotros acá nos puedan dar su retroalimentación, lo que opinan, y de verdad agradezco mucho la presentación. Decía el otro día en una conferencia que me tocó que es un poco extraño cuando uno oye en abstracto, y yo creo que aquí el objetivo también es conocernos, es dialogar, es conocer diferentes puntos de vista, y agradezco muchísimo de verdad la invitación, y vamos a empezar si les parece bien. Agradezco a los que están conectados su tiempo, su interés, y bueno, de verdad, pues son bienvenidos y agradezco enormemente que estén acá con nosotros para poder discutir y platicar. Yo voy a hablar desde un área y le hago la anotación porque me parece importante. Yo en efecto soy restauradora y me he dedicado al arte urbano desde una dirección distinta. Propiamente no me dedico a hacer graffiti, pero lo que es interesante es cómo ha ido cambiando también la perspectiva en relación al graffiti, al arte urbano, a la cuestión de la calle, de que se ha diversificado mucho quién está analizándolo, quién investiga, quién lo crea, quién lo llega a comprar en otro índole, quién lo conserva, quién gestiona. Todas esas áreas, la verdad es que convergen en un espacio muy interesante que al final de cuentas es la calle. Yo voy a hablar desde mi perspectiva de la conservación y la historia del arte, y me gustaría que si ustedes están de acuerdo al final, quien cree, quien hace, son artistas, son gestores, son conservadores, todas las áreas de conocimiento son bienvenidas en términos de la opinión. Y hoy vamos a hablar en torno a la investigación de por qué en realidad es importante lo que está allá afuera, ¿no? Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas vimos graffiti, pintas, rayones, plumones, incluso la cuestión publicitaria. No solamente estoy hablando de la cuestión de arte urbano como tal, digamos, formalizadamente, sino todo lo que está en la calle. A veces estamos tan acostumbrados a lo que está en la calle que ni siquiera volteamos a mirarlo, ¿no? Es como, pues sí, ya sabes qué tal calle está pintada, qué tal calle no, qué tal calle le dan cierto mantenimiento, que hay diferentes políticas en donde se plantea espacios que sí son gestionados y permitidos para pintar, espacios que no lo son. Entonces, lo que me parece sumamente interesante es que en este sentido venimos de un momento muy cercano a nosotros, en que muchas de las producciones que estamos viendo en las calles las hicieron ayer, las hicieron hace un mes, un año o dos, y lo comentaban acá las compañeras del caso que ocupa y que detona estas conversaciones, es precisamente eso. ¿Por qué de repente hay que mirar, hay que regresarnos un poco y hay que conservar eso, o hay que hacer un registro, o hay que hacer una restauración? O a veces no, o sea, también es una parte importante. Entonces, yo voy a hablar de algunas características, insisto, hablo desde el área de la investigación y la conservación en el amplio sentido, y seguramente habrá algunas otras que ustedes consideren que pueden ser relevantes para incluir. Pero cierto es que no estamos hablando propiamente del grafiti puro y duro, del grafiti ortodoxo, de la firma, sino hablamos de las producciones que están más tendientes a lo muralístico. En México, como ustedes saben, tenemos una tradición muralista desde principios del siglo XX, y no voy a ahondar demasiado en ello, pero claro, venimos con una visión de lo que es llevar, supone, el arte a las calles, llevar el muralismo bajo una política institucional, en donde todo esto es el reflejo del deber ser y de lo que queremos reflejar como país, con una identidad. Mundialmente es conocido el muralismo mexicano, Diego Rivera, Siqueiros, los espacios donde fueron pintados, y si uno lo ve a la distancia y objetiva, esas situaciones como, bueno, ¿qué tan público era ese público? ¿Qué tan cercano era la gente? ¿Qué tanto se involucró a la comunidad? Y no lo digo en un sentido de crítica, sino lo digo en un sentido de reflexión y más bien de revisión y autocrítica de cómo son las políticas públicas que plantean ese arte de la calle. Ahora bien, todo este tránsito, y sé que hay quien está más de acuerdo que sí, que a lo mejor lo que tenemos es una derivación de ese moralismo que ha ido evolucionando, hay quien dice, no, esto sale en los 80 y tiene otra connotación. Insisto, hay muchísima bibliografía, muchísimos estudiosos del tema, gente que crea estas obras y que tiene perspectivas diferentes, y creo que estamos en el momento de construcción y discusión al respecto de ello. Yo como tal empecé a denominarlo más enfocado al arte urbano en el sentido del tema que nos ocupa, de las obras que hablamos de 25 de mayo, que vamos a llegar a final en una discusión.
Hay ciertas características, evidentemente dentro de esta vasta bibliografía, que si a alguien le interesa más, le podemos hacer llegar artículos, algunos links o casi que se pueda involucrar un poco más al respecto. Ya me dirán mis colegas si lo ven viable. Pero hay puntos que son confluyentes en el arte de la calle. Ni siquiera voy a connotar a qué estamos hablando. Hay una cuestión de apropiación y reclamo del espacio público, y eso lo vemos en nuestras ciudades. Yo he tenido la oportunidad de estar 2 veces en Buenos Aires, y hay una actividad en la calle muy viva. Hay zonas muy vivas, siendo ya no solamente es la pintura, son los carteles, es la gráfica en muros, y eso está permeando en muchos lugares de nuestra América Latina. Ni siquiera estoy clavándome ahorita en temas europeos, en temas estadounidenses, sino lo que nos ocupa en términos de relación. Hay una cuestión de transgresión, de visualidad, de estar ahí, ¿no? Me gustaría al final escuchar a algunos colegas que sé que hacen graffiti, que hacen arte urbano, que están acá también. Y hay una cuestión contestataria, porque no solamente estamos pensando en una imagen que refleje algo que sea agradable a la vista o que tenga más fines estéticos, estamos hablando también de protesta, hablando de que muchas cosas que están en la calle de formatos diferentes están hablando justo de esta cuestión de transgresión y de reclamo, porque la calle habla, ¿no? Los muros hablan, las calles hablan, es ese espacio en donde yo me puedo expresar, porque yo podría pintar mi casa y podría llenarlo y puedo llenar mi edificio, mi vecindario, pero es más allá, o sea, lo que quiero es esa visualidad. Y eso no es una situación nueva, pero cómo va cambiando las maneras de manifestarlo. Hay un diálogo con el que va pasando, no sé si ustedes lo hacen, pero yo me tardo 1000 horas en llegar a otro lado cuando voy caminando, porque voy tomando fotos, voy viendo, voy revisando, y la verdad es que se vuelve así como de, eso que les digo, que a veces uno pasa y da, pues sin sentido, pasas por el mismo lugar, pero a lo mejor yo me fijo en cosas que les pueden parecer aburridas a algunos, de cuántas capas hay aquí, qué pusieron antes, qué pusieron después, cómo se montó, o ese tipo de cosas que pueden parecer demasiado específicas para alguien que se dedica a trabajar con las materias. Es muy interesante porque entonces empezamos a hacer una historia material, una historia del arte, una historia de imagen, una historia de documentación de un espacio. Yo esperaría que acabando esta charla alguno de ustedes diga, oye, pues voy a ver qué hay por mi casa, ¿no? ¿Qué hay pegado, qué no hay, quién es, qué imágenes similares identifico? Otro también es que hay muchas obras que son hechas para un espacio específico. Cierto es que quien hace grafiti a lo mejor le interesa estar en la calle y va pintando, pero muchas obras que se consideran arte urbano, que digamos es una derivación distinta, son hechas para un sitio específico. Entonces, estos son 5 puntos que me parece interesante reflejar, no son los únicos, quizá ustedes pueden agregar algunos más, pero ¿a qué voy con esto? Que esto también habla de un reflejo de por qué la calle es tan amable, por qué la calle es tan interesante, por qué a la vez es tan ríspida y por qué a la vez es como tan incisiva en ese sentido. Porque además cuando hablamos de la calle estamos en el exterior, estamos en ese espacio en donde quienes nos dedicamos a la conservación o quienes son artistas o son museólogos o se dedican a la cultura, es donde cero condiciones hay para que algo se conserve. Entonces, es donde sale todo de control, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones es muy interesante porque entonces todas esas características se empiezan a ser congruentes con el contexto en el que se ubican. Ahora bien, hay diferentes tipos de producciones en donde, así como hay variables, hay gente que es muy ortodoxa y dice, no, eso tiene que ser ilegal, espontáneo, y no tengo que pedir permiso y la calle es general, yo lo puedo hacer y ¿por qué no hacerlo? Hay otros que son comisionados, gente que se dedica, así como a ser urbano, hay gente que se dedica a lo mejor a vender su trabajo, su arte para una marca. Yo creo que hay para gustos, colores, hay diversidad de formas. Cierto que quien dice, no, que el sistema, que la venta, que no sé qué, pero hay quien puede vivir de esto. O sea, también creo que un cambio de chip en donde no solamente lo hago por gusto, si me están pagando, puede ser pues una comisión, ¿no? Eso todos los festivales y toda esta cuestión que a lo mejor hay una dinámica de creación diferente y a lo mejor puedes tener esta dualidad de hacer cuestiones que sean espontáneas y legales y que son comisionadas y son totalmente válidos. Yo creo que en este sentido se ha abierto mucho esa discusión y ha habido foros donde hemos hablado al respecto, donde, bueno, ¿y por qué no hacerlo? ¿Por qué no vivir de esto? ¿Por qué no llevar tu arte a otro nivel y a otra dinámica de creación? Porque cierto es también que dependiendo del tipo de infraestructura que yo tengo, es que puedo hacer mejor o no una obra. Eso también es cierto, que a lo mejor puedo explotar mucho más esta dinámica creativa, material, de trazos, etcétera, a que si lo hago rápido en unos solos segundos. Entonces hay una diversidad muy amplia en relación a la producción de cómo se genera y otra que es autorizada. No hay quien está un poco en contra del asunto de por qué un espacio desclasificado, por qué me están dando un espacio específico, porque eso como que, digamos, limita de alguna manera la creación. Pero también hay espacios en donde se autoriza y no hay una necesidad de limitación. O sea, si a mí abajo me piden la barda de mi casa, digo, sí, perfecto. Mientras pinten y lo hagan así, digo, muchas dinámicas así hemos escuchado de, bueno, si tanto grafitear en una pared, mejor que hagan algo mejor. Esas dinámicas que vimos en lo común, no necesariamente en el mundo del arte urbano. Entonces,
es empezar a entrar en este tema, porque hay gente aquí que sé que es muy especializada en el área y gente que a lo mejor es su primer contacto con ello, o gente que medio tiene interés pero no sabe por dónde entrarle. Entonces, justo este es el objetivo, de poder dialogar en relación a por qué tenemos que investigar esto si se supone que pues, está en la calle, se supone que no va a durar, o en realidad no tiene ninguna protección de ley, a lo mejor no tiene ninguna connotación patrimonial, pero a lo mejor es importante para mí o es importante para mi comunidad. Ahí empieza un cambio de chip en donde yo empiezo a pensar la calle y lo que está producido en la calle de una manera diferente. Ahora bien, ¿por qué hay obras? Les pongo este ejemplo de una pieza que seguro mis compañeros de ciudad conocen. Esta es una pieza que se generó en un festival en donde confluyeron varios artistas. Digo, les mandaré el link para no detenerme mucho en esta obra, pero primero se pintaron estas calaveras, que era una fafinet, luego se pintó la otra obra que es como un monstruo, digamos, devorando a esta calavera. Luego empezó a hacer esta creación de diálogo. Es un diálogo a partir de las imágenes. Y lo que es muy interesante, esta pieza está en una barda que justamente confluye con una tienda de graffiti y en la zona abierta es un estacionamiento, es un aparcamiento para automóviles público. En realidad lo interesante aquí es que está a cielo abierto, de hecho la obra la vi el día domingo y sigue estando ahí. Sí ha perdido color, sí ha habido una decoloración, un impacto material, pero lo que es muy interesante es que la obra se empezó a volver un referente. Y si la ven, si la gente de a pie la ve, pues mira un niño jugando con una, o sea, a lo mejor no tiene una connotación, cada quien da su interpretación. Cuando uno ve, empieza a ver cómo fue el juego casi de estos artistas de empezar a invadirse, ¿no? Una casi de cuestión de pisamiento, digamos, muy articulado. Pero a donde quiero llegar con esto es que es una obra que se ha salvado de alguna manera de que no pinten de blanco o no fonden de nueva cuenta para pintar o una obra o poner publicidad política o poner una marca de gasolina o de refresco. Ahí empieza a ser una referencia en un espacio. Y lo interesante aquí también es que estas obras empiezan a ser además de una referencia, un punto de ubicación. Entonces, empezamos a relacionar la calle, ya no solo con, claro, es que está el artista. A lo mejor yo voy caminando y fui a comprar algo a la calle y ni siquiera sé qué artistas son, pero ya empiezo a ubicar. Ese tipo de dinámicas también son válidas. Yo creo que tenemos que tener esta apertura y flexibilidad a comprender qué es lo que estamos viendo en la calle y a quién le compete conservar esto. ¿Quién tiene que pagar por conservarlo? O uno de buena voluntad dice, oye, pues yo me dedico a esto, si me dan permiso yo lo restauro, o tiene que haber una connotación institucional, o tienen que ser los artistas los que paguen por ello. Es esa desgrada línea en donde lo que está en la calle, de alguna manera hay cosas muy claras y otras quedan un poco en el limbo de a quién le toca, ¿no? Y en el caso que comentaban las compañeras iniciando, pues son dinámicas que también van generando otro tipo de reacciones, otro tipo de concientización. ¿Nos interesa? ¿Por qué? No nos interesa por qué y entonces, ¿qué hacemos con eso? Ya una simple fotografía, este ángulo que yo tomé, seguro alguien lo tomará de frente, todo, ya empieza a ser una documentación, consciente o inconsciente, de esos famosos libros de Martha Cooper de los 80, que eran el libro de graffiti, ¿no? De esas fotografías, que por ejemplo ella sigue vigente, o gente que empieza a tomar fotografías en muchos lugares del mundo, que ya las redes sociales empiezan a ser un, digamos, reservorio de todas estas imágenes. Entonces, ya desde ahí hay un interés, hay una especie de conservación. Algo importante aquí, y es importante anotarlo, que los que estudiamos restauración pura y dura y que sabemos restaurar un objeto, hablamos de conservador restaurador porque son diferentes alcances de la profesión, pero en realidad todos los que estamos aquí, somos conservadores, porque a cada uno nos toca hacer algo diferente para conservar algo. A lo mejor a mí me toca barrer la azotea de la iglesia de mi colonia para evitar que se inunde y eso genere un deterioro. O a mí me toca a lo mejor no tirar basura, o a mí me toca hacer una denuncia de robo de patrimonio. Cada acción, y desde el área que uno lo lleve, ya es un acto de conservación. Entonces, todos de alguna manera somos conservadores a reserva de que haya alguien que se dedique a eso. O a lo mejor alguien es artista, o a lo mejor alguien es gestor. Esa es una parte importante de saber cómo vamos a confluir en un espacio como es la calle, que es tan público, pero a la vez es tan complejo. Entonces, eso me parece importante ir haciendo esas anotaciones. Ahora, casos como estos, ¿no? En donde vemos que evidentemente hay obras que pueden ser autorizadas. Vemos todas estas fotografías que estoy mostrando son de la Ciudad de México. Quien no tenía oportunidad de visitarnos o quien vive aquí o quien tenga algún día interés, verá que al igual que seguramente en sus ciudades, cada vez más vemos pinturas de este tipo en la calle, de grandes dimensiones, como el edificio de la derecha, que es un edificio de alguna manera abandonado, que ha sido intervenido, que hubo artistas ahí, que tienen estos tapiales de madera porque está en obra, o estas otras obras del lado izquierdo, que es la Avenida Insurgente, es una de las avenidas más importantes de la ciudad, es donde vemos obras de artistas que evidentemente tuvieron que tener una infraestructura
y un permiso para poder llegar a esas alturas y generar esas obras. Eso también quizás es muy obvio, pero a la vez no lo es tanto. ¿En dónde se ubican las obras que yo quiero? A una altura de gente, a una altura mucho más arriba, están puestas en una señalética de la calle. Ese tipo de cosas también nos va a hablar de su origen, de la intención, quizá del objetivo. Habrá quien no le importe. Hay artistas que dicen, no, o sea, a mí no me importa que la obra me sobreviva. Mientras yo la pinte, la vea y dure lo que tenga que durar, está bien y es válido. Porque no tenemos tampoco que hacer esa ralentización del deterioro o sostenerla en contra, digamos, de su naturaleza inicial. Sin embargo, así es muy importante también pues, la documentación con los artistas. Quizá siempre pensamos en el artista quizá contemporáneo, en el artista moderno, el que expone en museos, ¿no? El que tiene galerías. Pero resulta que hay otro tipo de artistas que también pintan, que están en la calle y que también tienen una opinión y que el día de mañana, les pongo un ejemplo, a mí me dicen, oye, pues la obra del fondo de Kitsch que pues interesa que se conserve, ¿no? Hay que hacer un proyecto de restauración. Y el artista que opina, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? O el artista dijo, no, dura 5 años y que la tapen de blanco y que pinten algo más. Hay una delgada línea ahí donde no estamos alcanzando a ver que también tenemos artistas que tienen una opinión respecto a su obra, aunque les hayan pagado por esa obra, aunque hayan vendido esa obra, aunque se ha hecho para un festival, es cómo se acuerdan estas cosas. Dónde se escribe, dónde se dice, qué se conserva, qué no, y hasta dónde podemos intervenir nosotros. Esa es la parte importante. ¿Y qué papel juega la comunidad aquí? Muchas de las obras que se han conservado es porque a la comunidad le interesa que se conserve. Es una parte muy importante. No podemos llegar a pintarle algo a alguien a su casa o a un contexto, casi como llegar y, pues yo pinto y me voy, ¿no? Si no es bien, pinto, me voy, ¿y qué pasa con la gente que sí convive con esa obra del día a día? La gente que sale a trabajar, la gente que abre su ventana y lo ve, la gente que oye y dice, pues sabes que sí cambió algo en mi ciudad, porque a lo mejor pusieron alumbrado gracias a esta pieza, porque a lo mejor pues viene gente por el turismo, o porque, no sé, a mí me interesa que cada tanto me renueven esta obra y vaya siendo una obra diferente. Insisto, pueden ser escenarios tan diversos y no hay una manera única de verlo, pero empiezan a jugar un papel muy relevante en la cuestión de este cierre. Inclusive me atrevería a decir este cierre, como decía Duchamp, en otro tipo de obras, ¿no? Está la obra y está el espectador, que es quien cierra ese círculo del proceso artístico, ¿no? Que es ese otro que está observando la obra. Entonces, esa es una parte muy importante. Otro tipo también de manifestaciones de la calle. No son estos grandes monumentos que les acabo de mostrar, sino son también piezas que sí están más tendientes al graffiti en términos de la grafía, de la letra, que no necesariamente quien los hace son gente que se denomina grafitero o artista urbano o street artist o como se quieran denominar. Es gente que está en una manifestación, que trae stencils, que trae ciertas digamos, elementos para hacer una pinta, y que esto también seguramente escucharon los casos que interesaba que se conservaran algunas de estas manifestaciones. ¿Qué pasa con eso? ¿Se conserva, no se conserva, se documenta, se guarda, se borra? ¿A dónde vamos con todo eso? Porque vamos a ver ahorita de qué manera se diversifica esta producción. Quizá yo no hago graffiti, yo no hago arte urbano, pero puedo ir a cualquier ferretería y comprar una lata y voy a una manifestación y puedo pintar. Y a lo mejor tengo la habilidad de hacer una obra más compleja. ¿Qué pasa con este tipo de manifestaciones? Se consideran también obras que pueden ser piezas, en principio, ¿se consideran obras? ¿Se considera algo relevante de conservar? ¿O solamente es una manifestación que hizo y que habrá otras miles? Piensen en sus propios lugares donde ustedes se viven, se desenvuelven. ¿Cuántas veces no han visto protestas al presidente, al alcalde, no sé, a la cuestión económica, a la OMS, a lo que ustedes quieran? La calle siempre ha sido ese grito de la gente que no puede estar expresándose en otro lugar y que también da un foco de visualidad. Porque en el momento en que yo no nada más voy gritando en una marcha, aquí, digo antes de la pandemia, porque sé que el mundo cambió mucho para todos después de la pandemia, había manifestaciones todos los días en zonas muy específicas. De hecho, ya hasta pedías tu permiso para salir a manifestarte, o no permiso, pero voy a pasar por tal, porque efectivamente en una ciudad en donde tenemos casi 27 millones de personas es muy complejo cerrar ciertas arterias, es complejo el andar. Entonces, sí hay ciertas zonas de manifestación y es muy interesante también, digo, piensen en donde ustedes viven, que ya ubica ciertas calles. Claro, sobre Reforma, Avenida Juárez, 5 de Mayo, Madero, va a haber este tipo de manifestaciones, porque sabes los tránsitos, porque sabes los focos a donde quieren manifestarse, y eso también es la comunidad. ¿Qué hacemos con obras que sí tienen una consideración patrimonial? En un espacio, por ejemplo, en México tenemos una ley federal que protege el patrimonio cultural. Seguramente cada país tiene sus normas, sus leyes, dependen de ministerios de cultura o de instituciones o de secretarías. Es muy interesante porque, al menos en México, esta ley
que es la Ley Federal de 1972. Si quieres, comparto el link. Es interesante porque uno puede ver la realidad de los años 70, en donde no nada más fueron legisladores y abogados, sino también hubo artistas que se involucraron en la creación de este tipo de cosas, arqueólogos, arquitectos, restauradores, etcétera. Y es interesante porque el patrimonio paleontológico, el patrimonio histórico y el arqueológico están protegidos por ley simplemente por temporalidad. Eso es interesante. En lo que respecta al patrimonio artístico, tiene que revestir ciertas características y podemos hacer ahorita críticas y podemos hacer reflexiones y analizar y todo. De alguna manera te habla de cómo se va a divertir. Eso fue los años 70, ya pasaron casi 50 años de eso. Hay que pensar cómo podemos en algún momento hacer esta reconfiguración de la protección de, y si es realmente lo que queremos proteger, porque hay momentos en donde el que las obras tengan una protección, y lo digo totalmente con pinzas y con toda la, pues no sé, análisis que requiere, hay ciertas obras que si tienen una cuestión patrimonial, a lo mejor es limitante para algunas cosas. Aquí el patrimonio del siglo XX se considera que empieza justo a partir del siglo XX hasta el XXI, y es un patrimonio que se está construyendo. Digo, evidentemente hay arte moderno, arte contemporáneo, pero en México hay solo algunos artistas declarados, porque para ser artista declarado por ley y tener el carácter de patrimonio, de patrimonio nacional, tienes que revestir ciertas características. Entonces no hay tantos artistas declarados, evidentemente los muralistas, pero inclusive ha habido algunos herederos, pues no puedo tener la declaratoria porque resulta que no puedo vender la obra, ¿no? De mi mamá o de mi papá. ¿Quieren que pausemos tantito o continúo? No sé si me están escuchando. Yo no tengo problema, pero no sé si me están escuchando, me pueden escuchar. No, deberías mutearlo los que tienen, Ok, los que abrieron el Zoom. no hay problema, no se preocupen. Ya Sí, por si me escuchaban. creo que sí. Ya, ahora sí. Entonces, en ese sentido, entonces, muy interesante, digo, habría que pensar en sus ciudades qué tiene declaración y qué no, y qué artistas y qué no. Con esto donde quiero llegar es, lo que está en la calle no siempre tiene una protección de ley y a veces ni siquiera queremos que la tenga, pero entonces, ¿bajo qué esquema o bajo qué planteamiento es que vamos a proteger eso? O simplemente por la buena voluntad y por decir, oye, nos interesa una investigación, nos interesa hacer un proyecto, tenemos una universidad, podemos hacer una investigación, y eso es muy interesante y también hay diferentes fases de cómo poder hacerlo. Ahora, hay una parte importante aquí. ¿Para qué, para quién y por qué queremos investigar eso? O sea, ¿por qué no es relevante? Ahora que hemos discutido con varios colegas, diferentes escenarios, ¿por qué tendríamos que estar investigando lo que está en la calle y que todos asumimos, o una gran mayoría asumimos, que pues está en la calle y va a dejar de existir en un tiempo, digamos, corto, que no necesariamente está en un museo, que a lo mejor no hay un interés de que se conserve? Hay varias cuestiones aquí importantes en donde creo que este arte de la calle, digo, ya se empezó a registrar desde los años 80, ya empezamos a ver un registro, ya empieza a haber investigaciones del fenómeno como tal, desde la creación, desde su contexto, de los especialistas, desde quienes lo generan. Y resulta que de repente nos empezamos a involucrar otras áreas de conocimiento, porque empezamos a ver esa necesidad y esa riqueza y eso de, bueno, ok, está en la calle, sabemos que tiene un carácter procesual, sabemos que está en un contexto muy complejo para que se conserve, que quizá no va a trascender mucho más y que quizá evidentemente no va a durar lo que ha durado una pintura del siglo XVII o XVIII, pero resulta que sí nos interesa porque nos habla de un momento específico y tenemos la oportunidad de poder nosotros hacer esa investigación y no solamente que nos llegue lo investigado. ¿A qué voy con esto? Hay gente que se ha especializado desde la conservación y restauración a analizar la química de los aerosoles, la química de las vinílicas. ¿Qué pasa con esos materiales? Quizá habrá quien le parezca ocioso, a lo mejor a los que crean grafiti, arte urbano, dicen, bueno, a mí no me importa si es vinil acrílico, si tiene tal configuración química o no, pero eso para nosotros sí nos importa, porque resulta que el día de mañana que se tengan que restaurar, mis colegas aquí presentes no me dejarán mentir, a qué es soluble, no es soluble, qué materiales puedo usar o no. Entonces nos empieza a dar cuenta y nos empieza a dar información en relación a la manufactura. Y resulta que nos habla de materiales que se usaron, así como uno ve las noticias de, claro, entonces encontraron tal contexto arqueológico en Pompeya y entonces vemos los materiales y vemos ciertos restos de comida y podemos dilucidar qué comían, cómo vivían y qué hacían. Estamos en ese momento importante en que nosotros podamos empezar a generar esa historia sin que tenga que pasar un tiempo tan lejano. Sé que suena a lo mejor quizá un poco ambicioso o un poco a lo mejor ingenuo, pero oye, pues tenemos los materiales, tenemos a los artistas, tenemos el contexto. Y máxime que la manufactura de estas obras ha cambiado mucho. Yo hablaba al principio del muralismo, porque el muralismo tiene una estratigrafía muy clara, es muy estable, están los aplanados, está cómo se construye, sabemos perfectamente cómo se hace un mural, ¿no? Como está esa publicación de Siqueiro.
Pero hay estas obras nuevas que resulta que cambia, que el soporte cambia, que a lo mejor se utilizan espacios, que a veces se pintan espacios en donde no está preparado un muro, en donde resulta que hay el muro de la vecina. Todo ese tipo de información en relación a la manufactura, estamos en un momento importante de poder empezar a desarrollar esas investigaciones y complementar varias cosas. Y tenemos a los artistas en su mayoría vivos. Eso, de verdad, es un gran plus, porque podemos hablar con la persona. Oye, ¿qué pintas? ¿Por qué pintas esto? ¿Qué te interesa? ¿Qué materiales? En toda esta dinámica, por ejemplo, ya no solo de las pinturas, que ahora se compran en aerosol o se compran ya, digamos, son pinturas fabricadas industrialmente. Entonces podemos remitirnos, la marca tal, pues nos puede dar tal información. O la gente que hace pastop, ¿no? Que pega estos carteles, que pega la gráfica. ¿Qué adhesivos empleas? No porque yo quiera hacerlo, ni porque vaya a copiarle la idea y me vaya a poner carteles en la calle, sino porque quiero entender y comprender qué materiales hay, porque ahora entiendo por qué se amarilla tanto, por qué se está desprendiendo, por qué es soluble el agua. Ese tipo de cosas, sí hay un espacio de gente que se dedica a eso para que los demás puedan seguir generando su arte y para que a lo mejor después se pueda exhibir en otros lugares y cómo va evolucionando y cómo se va diseminando este conocimiento. Y cómo está impactando también en la historia del arte, estas producciones. Y ahorita voy a llegar a un ejemplo del por qué es importante. A veces parecería que el arte que tenemos cercano a nosotros, pues sí, hay mucha producción, hay muchos artistas. Ahora con la explosión de redes sociales y máximo con la pandemia, pues todos podemos estar conectados. O sea, el nivel de comunicación que tenemos, yo sé que me voy súper de antaño, pero antes no existía. Era súper difícil, tenías que ir a la biblioteca, tenías que confiar. Y ahora puedes ponerte a platicar con un artista mediante redes y preguntarle y entrevistarlo y ver sus redes y ver sus procesos artísticos. Eso está cambiando el esquema de cómo estamos investigando. No que no vayamos a bibliotecas, pero cómo eso también se complementa con la información. Historia del arte, incluso los mismos artistas empiezan a tener contacto, lo que decían al principio, ¿no? Como ahora la pandemia y las redes y estos medios de comunicación nos dio la oportunidad de dialogar, pero también el correo postal sigue siendo usado, así como el correo, el arte correo de los 70, que se mandaban arte correo en diferentes países, pues ahora es lo que las bienales de Pastop, yo mando mis carteles con el correo postal a Buenos Aires, a Uruguay, a Ecuador, y entonces como esta comunicación empieza a ser muy importante, pero empezamos a cambiar nuestras maneras de crear y empezamos a conocer diferentes maneras de hacerlo y perspectivas. La gestión cultural no se diga, ¿quién gestiona las calles? ¿A quién le pides permiso? ¿Qué hace? ¿De qué se trata? ¿No? ¿Quién se encarga de, oye, quiero un muro? ¿A quién se lo pido? ¿A dónde pido un permiso? ¿O voy y lo pinto? Seguramente, evidentemente, quien lo hace y lo hace de manera espontánea y legal, va a agarrar cualquier muro, pero si alguien dice, ¿sabes qué? No, yo quiero hacer un proyecto en donde quiero involucrarme con la comunidad y quiero generar nuevas perspectivas de creación y entonces quiero que realmente hagamos murales comunitarios y que nos impliquemos, es otra dinámica también de trabajo. Y cómo esto impacta a su vez en la curaduría. Digo, platicando con Carla, que ya tenemos tiempo trabajando en un grupo de arte urbano y en otras áreas, justo hay gente que se dedica a hacer curaduría de arte urbano, que se dedica a hacer investigación, que ya no solamente es la calle, sino es la calle, la galería, el museo. Se empieza a diversificar, no va a dejar de existir, evidentemente, ese arte urbano, ese grafiti ortodoxo, digamos, muy puro y duro, y es válido también, y eso es lo interesante. De cómo estas dinámicas nuevas empezamos a confluir y cómo nos involucramos o no con el otro. Entonces resulta que ya no solo es el artista y su crew y su grupo, resulta que hay mucha gente alrededor que le interesa hablar de esto. Y de repente, no sé si lo vieron o les llegó a pasar, que desde unos años para acá empezó esta cuestión de, pues, el arte de la calle, ¿qué onda? Y de repente todo el mundo empezó a tomar fotos y se empezaron a hacer museos virtuales, ¿no? Museo de graffiti, que hay una aplicación. Resulta que Google también dijo, sube fotos, y toda esa información empieza a generar nuevas perspectivas de investigación. Ya no solo es el tú a tú y es la biblioteca, y es el artículo y es el artista, es cómo todos contribuimos a esta investigación. Ahora, hay una parte bien importante también. Como este arte que está en la calle, hay una cuestión de denuncia, y lo que decía es una cuestión de grito, de decir, oye, yo voy a materializar ese descontento que tengo, esa preocupación que tengo. Aquí, digo, desafortunadamente, como ustedes sabrán, hubo una desaparición de estudiantes rurales en el año 2014, que se han denominado casi los 43, ¿no? Y la verdad es que en nuestros países, no quisiera pensar una cuestión de común, pero sí tenemos estas historias, como comentaban al inicio, de desapareció, nadie sabe dónde están, o hay quien sí aparece, desafortunadamente ya no con vida, pero el muro es el que empieza a ser ese reflejo de ese descontento y de esa crítica y de ese grito constante, constante, constante. Y mientras más tiempo pasa, más quejas al respecto hay. Estas obras que les presento son las que han presentado en notas periodísticas de murales que se han respecto a los 43. Evidentemente, pues no son las únicas personas que no están. Sin embargo, eso ha sido tan icónico y tan visible que a mí me tocó ver, por ejemplo, manifestaciones en Chile o en Argentina en relación a este tema. Es cómo permea
en otros países y cómo nos involucramos. No me ha tocado ver alguna manifestación que si los desaparecidos nos faltan a todos, y eso no importa qué frontera seas o en qué país vivas, evidentemente nos faltan a todos, y cómo la calle se convierte en ese momento de discusión y de crítica y de protesta. Y si no me haces caso, entonces voy a pintar y voy a manifestarme, voy a hacer esta explosión a través del arte y de color. Hace un tiempo también el maestro Gabriel Macotela, que es un artista de los grupos, artistas de los años 70, empezaron a pintar en muros en una cerca de la colonia Roma. Y bueno, vamos a pintar los sábados, sin mayor gestión, sin mayor nada, llevo pintura, yo llevo broches, quien quiere ir, y vamos a estarnos manifestando y vamos a pintar. No siempre tiene que haber una gran gestión y tiene que haber grandes muros, simplemente a veces la voluntad es la que hace estas obras. Y estas imágenes, a lo mejor uno no piensa, ay, pues cuánto van a durar, les interesa que se conserve o no, pero ya simplemente el reflejo de la obra en notas periodísticas y la manifestación y la visualidad que tienen, ya empieza a hablar de esta cuestión de inconformidad y empieza a diversificarse y se empieza a difundir. Entonces, de hecho ha habido varios festivales en donde, bueno, tratan otro tipo de temas, pero en donde de alguna manera siempre está la protesta. Y este es uno de los muchos casos que podemos encontrar en nuestras ciudades, en nuestros países, en nuestros contextos, en relación a qué está pasando, de cómo yo me quejo al respecto, ¿no? Materializo mediante la pintura y mediante el muro esto. Por eso decía hace un rato, cómo también eso cambia. Si es una obra que yo puedo ver a mi nivel, es una obra que puedo ver muy alto, es una obra que a lo mejor está en una acera, en una banqueta, dependerá que es a dónde quiero llegar y a qué público le quiero llegar. Y evidentemente no me dejará algunos colegas que están aquí. A veces pinto de una dinámica en donde solo sé que un colega lo va a entender, no el público común. Pero este tipo de temas sí nos atañen a todos como sociedad y ese es donde entra la comunidad para discutir qué nos interesa conservar, qué no y por qué lo investigamos. Ahora bien, en efecto, hay una variedad de temas casi que yo diría que infinita, ¿no? Desde el que pinta o algún cómic, desde el que hace referencia a algún tipo no sé, de programa, o también cuestiones de protesta y cuestiones de tradición, que seguro les ha tocado ver. Pasa mucho que se pintan, estamos hablando de algunos ejemplos, no se pasa aquí, ¿no? De referencia a este origen prehispánico, ¿no? Previo a la conquista, o son temas de actualidad que a lo mejor pasa con esta cuestión de pues, alguna noticia, y se toman también ciertos referentes. Por ejemplo, eso de perdón y olvido es una frase que viene desde el 68. Como ustedes saben, el 68 fue un momento coyuntural que traen algunos ejemplos muy fuerte a nivel mundial, pero en México fue una situación muy compleja porque tuvimos las Olimpiadas, pero también tuvimos pues la matanza de los estudiantes del 68. Entonces, esta frase de perdón y olvido ya es como un referente para hablar de estas quejas en relación a los gobiernos, ¿no? Hay otros que vuelven memoriales y otros que también son publicitarios. Hay artistas urbanos que pintan publicidad y que trabajan para Netflix y que trabajan para marcas, llevando su arte en otra connotación. Estemos de acuerdo o no, pensemos que es bueno o no, pero sucede y todo sucede en la calle. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me han escuchado bien? ¿Voy muy rápido o vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Obras como esta. Hay a veces que las obras no necesariamente son realizadas por un artista urbano, digamos, conocido, con un nombre, con un seudónimo. Hay veces que son murales comunitarios y ahí es donde también empieza a tener una implicación distinta. Hay veces que es un artista de la comunidad, hay veces que es un artista que la comunidad contrata, o hay veces que es un artista que llega porque viene de un festival. Y cómo estas obras empiezan a volver icónicas. Seguramente han visto algunas piezas que hoy está esto, mañana lo pintan, luego ponen publicidad, o luego ponen pintas políticas, o luego vuelven a poner otra obra. Esta regeneración que tiene la calle, casi que como ave fénix que se va generando, es muy interesante, porque entonces ya no estamos hablando de una obra estática, es una obra muy cambiante, es una cuestión muy procesual, es una cuestión muy dinámica, en donde a lo mejor si yo no registro la obra el día de hoy, mañana ya no está, porque se deterioró, porque la pintaron, o porque hay muy, digo, ese es tema de otra charla, pero como también estos luego juegos que hacen de, pues me pintas, yo te vuelvo a pintar, tú me pintas, yo te pinto, y se dan dinámicas mucho de la calle, pasa mucho. Ha habido obras que se han perdido, a lo mejor por ignorancia o desconocimiento de, bueno, pues traje un festival, resulta que veo una obra súper importante de hace 40 años, pero que a lo mejor nadie había protegido, no tenía protección de ley, pero era importante para ese espacio, para esa comunidad. Pasa el tiempo, deja de tener esa relevancia aparente y alguien más llega y pinta encima. Y hay quien dice, bueno, pues así es la calle o así es el espacio, pero resulta que a lo mejor hay obras que sí son sumamente importantes. Y entonces aquí hay una parte relevante. ¿Cómo yo, todas estas obras que veo, que vemos diferentes calidades, diferentes escenarios, temas, qué hago con esto? ¿Cómo yo puedo ser esa persona? Yo lo pienso como en tres momentos.
la gente que vive en ese espacio, la gente que llega y pinta en ese espacio, y la gente que luego llega a hacer una investigación, una restauración, y son diferentes estratos de una misma dinámica frente a una pieza. Temas, retomando lo de las temáticas, ¿no? Estos ejemplos que me parecen muy importantes. Digo, evidentemente sería injusto presentar a todos los artistas y sería injusto dejar a todos fuera, pero solamente quería traer algunos ejemplos. Pasa mucho acá que, no sé si queda un tiempo, sino siempre, pero se ha como intensificado mucho más traer temas que hablan de este momento de la mexicanidad, de ese momento prehispánico, ¿no? De ese momento de origen. Todos sabemos que pues, nuestra América siempre tuvo tuvo esta situación de colonización, que además creo que el término ya no es como el correcto, pero bueno, estos cambios de dinámicas en donde hubo choque de culturas, hubo dinámicas de convivencia, pero siempre regresar a este momento primario, o siempre es exaltar el momento de lo prehispánico, la cultura maya, la cultura azteca, los olmecas, evidentemente a través del arte urbano. De hecho, ha habido inclusive ya espacios en donde se ha manifestado de manera mucho más tangible. En nuestro caso, por ejemplo, toda la línea 2 del metro, que es una línea muy larga que corre por una avenida que es la avenida Tlalpan, que además es una avenida muy importante. Todas las fachadas del metro tienen alguna obra que esté relacionada con las tradiciones mexicanas, desde el origen prehispánico, los juguetes, algún bailable, los muñecos, los juguetes tradicionales, siempre para hacer esta referencia. Supondría yo que también en varios países en esta relación. Y aquí podemos ver algo muy interesante, materiales industriales, materiales del siglo XXI, llevados a muro, llevados a un formato, ni siquiera hablar de mural, sino un formato mural por la dimensión, con temas, digamos, muy tradicionales en ese sentido. Entonces, difícilmente esto se hace así en esta cuestión de la rapidez que uno piensa, a lo mejor en las firmas, en el graffiti, pero es gente que se dedica a hacer estas obras de mayor dimensión, con una infraestructura más compleja y con una estratigrafía diferente. Entonces, lo interesante es qué pasa con estas obras. La comunidad normalmente le gustan estas obras, las quiere cuidar, pero pues a lo mejor pasa, a alguien no le gusta y le pone un grafiti y le pone su firma. Ha habido casos en donde la comunidad es quien dice, oye, no, es que a mí me gustaba esa obra, no estamos de acuerdo, y ellos mismos hacen esa cuestión de restauración, o vuelven a invitar al artista para que lo arregle, o invitan a un restaurador para que resuelva la situación, o se vuelve a pintar la obra. Entonces son dinámicas que de repente también salen de esta ortodoxia, de estas metodologías que uno piensa de lo que debe ser el arte, de no invadir, de no volver a tener, porque el arte de la calle es muy dinámico y responde a otras lógicas, ¿no? Entonces es bien interesante porque platicaba hace ya un tiempo, ¿no? Hay un artista que se llama Sego, que algunos de los que están aquí lo conocen, y su técnica es compleja desde la manufactura, por el tipo de líneas que hace, ¿no? Y alguien me decía a mí, oye, pues estoy restaurado, pero ¿cómo podés reproducir un trazo que es como tan del artista a partir de un proceso de restauración? Evidentemente hay alternativas, no queremos igualar al artista, queremos integrar lo que pueda suceder, pero es esa delgada línea entre quién lo hace, el artista que está vivo, o un grupo de restauradores, o cuando el artista no está, evidentemente un grupo de restauradores profesionales podría resolver muy bien una problemática y no dejarlo a la buena de que alguien que sabe pintar bonito pueda afectar y pueda dejar más. Y lo digo con todo el respeto que pueda pintar bonito porque pasa mucho en las comunidades, seguramente a ustedes les sucede, que alguien de la población sabe pintar, que a lo mejor es artista, y a lo mejor no tiene las metodologías de restauración y lo deja como nuevo o realmente hace que se pierda ese origen. Digo, ejemplos de esto tenemos casi que leque homo, ¿no? En la buena intención, pero no es una metodología de restauración. Entonces, esas son esas dinámicas bien interesantes de que a partir de la investigación y del trabajo en conjunto se pueden generar buenos proyectos que además puedan aportar y que hagan que esa obra permanezca en las mejores condiciones. Propuestas como estas, insisto, propuestas que son de calle en diferentes contextos. Esto fue justo una iniciativa que hubo desde la Guerrero a Tlatelolco, que es una zona al norte de la ciudad. La Guerrero es una colonia, un barrio, Tlatelolco también, y evidentemente hay ciertos trazos y ciertos espacios que generan obras. Si ustedes se fijan, todos estos espacios donde están pintados son casas habitación, departamentos o bardas de algún conjunto habitacional o casas. Entonces, la gente evidentemente tiene que estar de acuerdo, y a veces la gente prefiere que pinten así sus espacios a que se vean, o como es mencionado, por rayados, o digamos con la pintura mal puesta o decolorada, o tenemos obras como esta que son muy monumentales de Frank Salvador, estas piezas de Tlatelolco, que son altísimos. Esos edificios son de los años 60, 50, 60, y son toda una tecnología arquitectónica, pero son muy altos. Entonces, ¿qué papel juegan aquí las comunidades? ¿Cómo nos acercamos en estas fases que yo les decía de colaboración o de comunicación? Evidentemente esta gente tuvo que dar su permiso, su autorización, hacer una votación
para ver o qué se pintaba o cómo se pintaba o para ceder el permiso, porque uno parecería que, ay, la pared, pero las paredes son un excelente espacio casi que publicitario de difusión, por eso hay gente que paga para poner su firma de candidato tal, ¿no? O el baile tal, o sea, de verdad las paredes es como una televisión al exterior, es un foco visual muy importante. Entonces, son algunos ejemplos de lo que me parece que las calles van trayendo u otras técnicas que vamos encontrando, ¿no? Este artista que hace sobre todo cuestiones de papel, con pastop, y es más enfocado al diseño, ¿no? Porque él es diseñador, y él justamente a través de esto dice, bueno, yo quiero pintar, pues digamos, reinterpretaciones de la Virgen de Guadalupe o de los luchadores o el pan de muerto, y volvemos al mismo punto, reflejos de lo que el del deber ser o de esta cuestión de mexicanidad. Muy interesante, porque seguramente ustedes tienen algún ejemplo en sus propias ciudades de, oye, pues no me había fijado que a lo mejor tal artista o tal grabado o tal cosa habla de ese momento. Y yo me acuerdo cuando fuimos, no, fui con Carla, tuve oportunidad de recorrer ciertos barrios y dices, claro, es que esto ya es muy característico de Buenos Aires, ciertos carteles, ciertos colores, y luego lo interesante es que ves artistas mexicanos allá o artistas argentinos acá o brasileños o uruguayos, o este intercambio ya no se queda solo en nuestras ciudades. Entonces, también nos habla de una globalización muy interesante que uno puede estar implicado o no, o que uno puede estar interesado o no, pero que está sucediendo. Y bueno, no me parece pues correcto dejar fuera esta frontera que además ha sido tan discutida, la cuestión de las fronteras, muro fronterizo en México, Estados Unidos, que además hay muchísimas iniciativas desde arte contemporáneo, ¿no? Arte de la frontera. Hay proyectos, como se llama el proyecto Insight, desde los 90, de proyectos que hablan de la frontera, de cómo vincular Estados Unidos y México. Somos esa dinámica, pues, no sé si decirla como de amor-odio, pero decía Porfirio Díaz, el expresidente de principios del siglo XX, que decía que estamos tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Es una visión muy compleja, porque además no tiene que ver con toda la América. A nosotros nos sucede que somos culturalmente cercanos a la América Latina, pero territorialmente somos Norteamérica, pero es esa dinámica compleja en el muro que seguro ustedes habrán visto en las noticias, sobre todo cuando Trump, que quería cerrar toda la frontera con la famosa barda, ¿no? El muro, ¿no? Y que incluso el muro de Berlín les mandó un muro de cómo los muros pues, sí tienen esta cuestión de complejidad, ¿no? De cómo las fronteras, sí, son estas cuestiones territoriales que necesitamos o visa o no visa o un pasaporte, lo que sea, pero cómo también se llevan a cabo acciones que de alguna manera tratan de romper esas fronteras, ¿no? Y el arte urbano ha sido, pues, digamos, un bastión en ese sentido. Proyectos que han hecho proyectos comunitarios, proyectos que han hecho los propios artistas, gente que ha ido a intervenir, incluso ha habido algunas iniciativas, no recuerdo el artista que puso un sub y baja, estos juegos de niños que subes y bajas, que lo puso a través del muro en donde un niño en Estados Unidos, un niño acá y jugaban, o sea, cómo hay una cuestión de solicitud de transgredir esa frontera y no solamente por una cuestión negativa, ¿no? Entonces, muy interesante porque esto te habla de una documentación y bueno, no omito hablar del muro de Berlín, ¿no? Al final del día, toda la East Gallery, todo el arte urbano que se generó en los restos del muro de Berlín, hablamos de una frontera, no somos alemanes, no vivimos ahí, pero ubicamos y es una cuestión icónica a nivel mundial, ¿no? Hace un par de años tuvimos la oportunidad de restaurar un fragmento del muro de Berlín y fue interesante porque hay que conservar esos grafitis que le dan de un momento histórico, quién los hizo, cómo se hicieron, quién lo pintó, ya no te cuestionas eso, te cuestionas cómo lo conservas, porque es un fragmento del muro de Berlín que ha tenido muchas dinámicas pues de venir, ¿no? Unos muy cuidados, otros destruidos, pero bueno, me parece interesante hablar de esta dinámica también comunitaria. Es en donde hablamos, ¿por qué investigar esto? ¿A quién le podría importar? Pues evidentemente a la gente, evidentemente a la política, a la historia, no por nada hay gente que está haciendo investigaciones de los artistas que están haciendo acá, tesis que se han hecho, artículos que se han hecho, gente que ha ido a pintar, gente que le interesado participar aunque no sea ni artista. Entonces empezamos a ver que este arte no es solamente este arte del que es el artista, sino cómo se confluye como también la comunidad. Ahora entonces, ¿cómo yo me relaciono con eso? O sea, ¿quién soy yo de alguna manera para insertarme en una comunidad y decirles, oigan, esto es importante, oigan, esto hay que conservarlo? A veces es bien interesante cómo bajo este ojo ajeno a un espacio podemos tener una visión quizá un poco más objetiva o quizá un poco más contaminada, pero en el afán de que esto se conserve. Y platicaba en el sentido de cuando uno está en su comunidad da por hecho muchas cosas y a lo mejor ni siquiera sabes que lo que está pintado en un espacio es importante, o por qué fue importante, o cuál fue la historia. Digo, aquí cerca de la casa de ustedes está el Centro Cultural Presidente Alemán, que tiene el último trazo que pintó Orozco
prohíbe pintar un mural porque falleció esa noche. Si no hay una placa gigante que lo diga, la gente ve esos trozos y dice, pues, no, alguien pintó, se quedó a medias, ¿no? Y en realidad es como a partir de esa mirada externa que empiezas a ver y a decir, oye, pues esto a lo mejor es importante para alguien más, o esto te habla de una situación, te habla de un momento histórico, o te habla de un momento trascendental, empezamos a valorar y a revalorar ciertas cosas, que no es que sea por ignorancia, no es que sea por quizá desinterés, porque a lo mejor no estábamos conscientes de lo importante que era eso. Y yo ahí aludía siempre también a mis estudiantes cuando hablamos de restauración, porque a veces nos toca ir a comunidades en otras ciudades en donde no vivimos, y lo importante es no llegar casi como, pues ya llegamos, vamos a restaurar su templo y nos vamos, ¿no? Gracias. O sea, no es como invadir ese espacio, sino es comprender el espacio para poder hacer tu trabajo de la mejor manera y que lo que hagas realmente tenga una repercusión. Y no sé, pues vienen unas gentes hace muchos años y trabajaban eso, pues no sabemos ni por qué ni para qué. O sea, yo no puedo llegar a un lugar, o esa es mi perspectiva, yo no puedo llegar a un lugar casi en una dinámica evangelizadora, yo voy a decirles cómo se hace y voy a llegar a restaurar esto porque es importante. Pues no, realmente porque es importante para alguien de afuera y porque es importante para alguien del interno. Esa es la parte interesante. Me parece que hay una parte sustantiva, insisto, puede haber otras opiniones y son bienvenidas, en donde el diálogo en la comprensión mutua y la empatía va a ser sustantivo. Sé que eso no tiene que ver necesariamente con metodologías de conservación, ni con materiales, ni con presupuestos, ni con alcances, pero el momento que yo digo y diga, oiga, pues usted sabe que tiene este retablo o este mural o estas pinturas que son únicas en el país por esto y esto, y que realmente la aportación de esta parte puede ser súper importante, y entonces a partir de esa explicación y también de comprender cómo la gente percibe sus obras, podemos generar metodologías importantes. A mí he tenido la fortuna de trabajar en lugares en donde la gente pues veía las obras y decía, pues sí, ahí están, llevan siglos, ¿no? Y preguntaba uno, oiga, ¿y se acuerda cómo era esta obra o este mural los años 80? Sí, tenía una firma y era así, y venía gente a verlo, pero pues luego se abandonó el lugar y ya nadie lo vio. Esas, digamos, memorias orales de la gente o esas conversaciones son muy importantes porque uno da cuenta de la relevancia no de un espacio y cómo también nosotros nos involucramos desde nuestra trinchera, desde nuestra área de expertise, en un espacio en donde no solamente es llegar a hacer, sino llegar a hacer en comunidad. Me parece importante, ¿no? Y en donde a lo mejor va un trabajo colaborativo en donde la comunidad va a dar ese espacio para que nosotros vayamos, podamos trabajar, hacer ese registro, hacer esa publicación, en donde la vamos a involucrar, no solamente en donde yo voy a llegar a hacer, y es una parte muy importante porque a veces no somos conscientes de lo que tenemos hasta que alguien más de fuera viene y nos lo dice. Y eso no es malo, y eso es muy común. Nadie, pues yo ni sabía, ¿no? Nos pasa mucho a restauradores, yo creo que, oye, pues fíjate que tengo esta figurita, pues, era de mi familia, pero no sé de qué va, o me dijeron que era importante, o tal vez lo hago, pero la comunidad juega un papel sumamente importante, porque me parece que si nosotros llegamos a un espacio a intervenir y a lo mejor no tenemos este diálogo, esta vinculación, a lo mejor podemos no alcanzar a comprender de qué va, o ellos no pueden alcanzar a no comprender qué vamos a hacer. Entonces, y además también involucrar, si tenemos un artista, si tenemos a la familia, si tenemos a los ayudantes de un artista, etcétera, vamos a generar información que a lo mejor no alcanzamos a ver ahorita, que va a ser trascendental al tiempo. Eso es súper importante. Pensemos que la documentación que tenemos, los libros que tenemos, alguien también tuvo una aventura, una locura que se le ocurrió hacer una excavación en algún lugar, hacer una intervención. Estamos, me parece, o yo veo esa riqueza, ustedes me dirán si están de acuerdo o no, en donde nosotros podemos crear esa documentación que no existe. O sea, nos están dando la oportunidad, lo que decía, de investigar, de analizar, de dialogar con los artistas, de tal. El de que el artista no esté, o el de que los cercanos a ese espacio no esté, se queda solo en la memoria. Y a veces sí necesitamos eso tangible de generar para trascender. Tenemos esa connotación de, oye, pues, ¿qué voy a hacer con esto? Y nosotros estamos en ese momento, desde todas las áreas que están aquí, desde todos los invitados que nos acompañan, para poder generar esa información, esa documentación que va a servir al futuro. Sé que me estoy yendo como muy futurista, pero nosotros estamos en el momento de que como no existe todo, o no tenemos toda esa documentación, nosotros podemos generarla y estamos en ese nivel de oportunidad. Entonces, es una parte súper importante que cada uno de nosotros pueda aportar algo para poder generar algo en conjunto. Ahora, les pongo este ejemplo. En los 60, la gráfica del 68, y lo he platicado con varios colegas al respecto, eran gráficas que estaban en la calle que a nadie le importaban en realidad que se conservaran. Eran panfletos que se pegaban con
un adhesivo de agua y harina, o sea que en realidad era una cuestión de protesta, era una cuestión para quejarse y para denunciar lo que estaba pasando en el 68 desde el punto de vista estudiantil. Y había grupos, los grupos en México se llamaban los grupos que eran colectivos de artistas, que había Tepito Arte Acá, Tetraedro, Proceso Pentágono, había muchos artistas, Grupo Suma, eran varios colectivos de artistas, pero todos confluían en que estaban en un ámbito de protesta y tenían diferentes maneras de manifestarse. Lo interesante es que estas obras que hicieron en su momento, o estas obras que también pintaron en términos de la desaparición de gente en los 60 y todo esto, esa gráfica del 68, que en su momento se imprimía muy barato en imprentas o en fotocopias o en cosas así, resulta que ahora esa información es información de archivo. O sea, lo que en su momento los grupos mismos, ya que es gente pues ya mayor en el sentido de que siguen produciendo, todos los que siguen sobreviviendo afortunadamente, pero dicen, no, o sea, nosotros, ¿qué nos iba a importar? O sea, conservar eso, no, o sea, íbamos a fotocopiar cosas y las pegábamos, o sea, y era una cuestión de manifestar, o hacían obra, por ejemplo, con papel Revolución, que es un papel muy barato acá, un papel muy, muy corriente además en términos de conservación, pero pintaban y lo pegaban y todo, y eso que en su momento era una cuestión de manifestación, a la distancia, ahora esto es material de archivo de tocarlo con guantes, de sacarlo, de analizarlo, o sea, es un cambio de perspectiva muy fuerte. Y siempre pongo este ejemplo porque me parece que es como un momento coyuntural en la historia en términos de conservación, porque todo el mundo piensa en la gráfica del 68, sí, evidentemente, y estas imágenes son reconocibles casi que por todos, porque a nosotros no nos tocó, pero le tocó a nuestros papás o a nuestros tíos, a nuestros abuelos. Pero esa trascendencia, ahora por ejemplo hace poquito, hace un par de semanas, tuvimos que hacer un registro de periódicos, de fotocopias, de revistas del 68, ¿no? Que hablan de toda esta dinámica que se dio muy negativa, de esta cuestión muy, muy contestataria y de la gente, pues a su vez muy autoritaria del gobierno, y que ahora son material de archivo, y que evidentemente hay que conservar porque hoy esta es parte de la historia. Entonces yo hago esta anotación porque pensemos qué de lo que tenemos ahorita va a trascender o no, y qué papel jugamos para que trascienda o no. Entonces ahí es donde me parece que tenemos que hacer justo esta colaboración con la comunidad, para decir, oye, ¿por qué es importante? ¿Qué hacemos? Evidentemente, y lo digo, yo sé que va a sonar muy fuerte para mis colegas restauradoras, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para conservar, pero no todo va a trascender, por más que queramos, porque tiene una manufactura carente, o porque los materiales no persisten, o porque a la gente no le interesa, o porque pasan este proceso casi de la selección natural. Yo hago siempre alusión a todos los bienes del siglo XVI, a la época de contacto aquí, por ejemplo, cuando fue la conquista, porque son obras que nunca vamos a tener otra vez. O sea, lo que tenemos, tenemos, y hay que cuidarlo. Entonces, estamos ahorita, me parece que llegamos a un punto casi que de equiparamiento al tiempo con las producciones artísticas, de lo que tenemos, podemos estar en ese momento de qué se conserva, qué no documentamos, registramos, ¿cómo le hacemos para poder trascender? Y sé que no todo se va a conservar, y también uno no es ingenuo de que todo vamos a tener que intervenirlo, pero sí hay ciertos intereses comunes que podríamos hacer algo. Y este ejemplo que les platico del 68, que este es material de archivo, que este tipo de fotografías se volvieron importantes, que estas piezas, evidentemente, la que está aquí abajo del lado derecho, se llama Tania la Desaparecida, no tenemos la obra, ni tenemos, en algunos casos tenemos estos cartones, estos esténciles, en otros no, solo tenemos la fotografía, o esta fotografía que es muy icónica de la vecindad, que es pues un lugar que se llama vecindades a casas habitación que son populares, en barrios populares donde pues son tendederos o donde cuelga la ropa de áreas comunes, que hizo Tepito Arte Acá. Es muy icónica la foto porque decían, el muralismo no cumplió su objetivo de llevar el arte al pueblo. Esto sí es llevar el arte al pueblo. Le pongo a la persona la obra en su patio, en donde tiende su ropa, no en un museo, no en un mercado, etc. Entonces, ¿cómo esto fue un fenómeno que trascendió y que al momento nadie, creo, cuestionaría por qué la gráfica del 68 se conserva, lo que se conserve? Y muchos de los que son fotocopias y muchos son réplicas, pero te habla de un momento histórico en el tránsito de tu país, de tu ciudad, etc. Y eso me lleva a esto, que este ejemplo, lo he platicado en otras ocasiones, que me parece importante, en donde la comunidad juega un papel sumamente importante. Estas son las últimas obras que hizo el maestro Daniel Manrique, el líder de Tepito Arte Acá, en una unidad habitacional dentro de Tepito, que es la unidad habitacional Los Palomares, y en donde la gente, ustedes pueden ver, las obras están pintadas en los edificios. Abres tu ventana y ves la pieza, ¿no?
y en donde la obra se volvió casi un álbum fotográfico, un reflejo de la comunidad. Tepito es un barrio complejo, es muy rico en muchos sentidos, es muy complejo. También desafortunadamente ustedes buscan Tepito, lo que van a encontrar son temas de inseguridad, pero en realidad sabemos que las noticias en todos los países siempre aluden al solo lo malo. Pero en realidad el barrio, la gente, son una gente muy trabajadora, es una gente que le interesa su barrio, que le interesa su cultura. Y a mí yo tuve la oportunidad de hacer un diagnóstico que les interesaba conservarlo, qué hacían con esto, que si lo volvían a pintar, que porque claro, ellos es la última obra que hizo el maestro Manrique, que además convivía mucho con la gente. Y lo interesante es que en estas obras él reflejó los oficios del barrio, ¿no? El zapatero, entonces, pues es don Luis el zapatero, don Pepe el panadero, o sea, reflejó a la gente del barrio. Entonces, ya hay obras que conviven con las que el maestro Manrique pintó y son las últimas. Entonces, había una dinámica de ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿dónde se trabaja? ¿Quién se contrata? ¿Qué se hace para poder conservar estas piezas? Entonces, lo interesante acá es cómo la comunidad, cómo esta solicitud nace desde la comunidad. Hay veces que la solicitud nace desde un externo hacia la comunidad y está bien, pero entonces, ¿cómo nos involucramos? Porque decimos, o sea, desde cómo guardas el material, desde cómo pones los andamios, estás en un patio donde hay tránsito de gente, dónde tiendes su ropa, dónde guardas las cosas, ese tipo de cosas que pueden ser cosas de logísticas, te habla de cómo, no hay problema, les ponemos, les damos escalera, le hacemos, La gente le interesaba que esto se conservara. Y entonces, cómo también estas necesidades de la comunidad son sumamente relevantes, porque a partir de esos planteamientos, se pueden generar nuevas alternativas de investigación, de acción, de creación, y donde la comunidad tiene que estar involucrada, ¿no? Porque a lo mejor además es su reflejo de la comunidad. Entonces, este caso es interesante, seguramente muchos que a lo mejor a ustedes les han pasado, o experiencias que les han pasado, pero me parece interesante que a veces uno denota esta cuestión en donde parecería que las solicitudes siempre tienen que venir del museo, del artista, en una lógica burocrática de miles de papeles, y hay veces que sí tiene que ser así, pero hay veces en donde, oiga, dígame qué hacemos, y lo hacemos. Entonces, es un ejemplo muy interesante de cómo veníamos de estos años 60, los 70, los 90, que fue una producción muy activa, y de repente resulta que ya estamos en esta cuestión comunitaria en donde la gente sí le interesa que se conserve. Entonces, pensemos en el caso que ustedes tienen, ¿no? ¿Cómo podemos en eso dialogar con la gente? Creo que la gente comprende muy bien la cuestión de diálogo y de poder resolver. Este es un ejemplo nada más de las últimas piezas que también es un espacio que le llaman Martes de Arte, que está muy cercano a esta unidad, sobre un eje en donde la gente los martes se reunía para hacer diferentes actividades artísticas o cortes de pelo o dinámicas, digamos, muy, muy cotidianas, pero en un espacio que ellos decían es que el arte tiene que estar presente, el arte cambia muchas cosas. Entonces sigue siendo el mismo colectivo. Es muy interesante porque además dejaron frases que el maestro Manrique fue dejando, ¿no? Que además son muy representativas del espacio. Ahora bien, vamos a ir ya haciéndonos un cierre para dar paso a las discusiones. Es que hay una parte de documentación y registro que me parece sustantivo. Insisto, desde el registro que ustedes toman con su celular, sin que sean conscientes de que están tomando una foto, pues ven que la luz, qué tal, la comparten en redes y eso ya es una documentación. A veces tenemos solo eso. ¿Les parecería sorprendente que a veces cuando llega a haber alguna cuestión en la comunidad, a lo mejor de alguna pérdida de una obra o lo que sea, a veces las fotos que tenemos son esas? Son la del bautizo en una iglesia, son la de la foto de no sé quién en la calle. Entonces, todos de alguna manera estamos haciendo documentación, consciente o inconsciente. Hay una cuestión también de documentación e investigación al respecto. Habrá gente como nosotros que nos dedicamos hoy. A mí me interesa el tema, ¿dónde investigo? ¿Qué hago? Empiezo a generar diferentes dinámicas para poder crear estas obras. Y otro, bueno, lo que hablo de registros digitales. Los mismos artistas, ya las plataformas digitales se volvieron su repositorio, sus carpetas, sus portafolios. Hay gente que dice, no, pues búscame en Facebook. Digo que ya Facebook yo sé que ya suena a veces un poco lejano, pero no, búscame en Instagram o búscame en plataformas porque ese es el lugar en donde están concentrando su información. Entonces, eso es súper interesante porque también esas dinámicas de acción ya no es ir a la carpeta, ya no es ir a la biblioteca, ya tenemos unos nuevos espacios donde buscar. Y también, evidentemente, hay una cuestión, discutible o no, de difusión, de exhibición, de gestión de los festivales, de los festivales comunitarios, de los grandes festivales internacionales, de los festivales que están en diferentes espacios, los mismos museos. Digo, ustedes han escuchado seguramente que hay museos de arte urbano, museos del graffiti. Insisto, podemos estar de acuerdo o no, pero ya empieza a haber una dinámica de es que esto importa, es que esto tiene que trascender, es que esto tiene que cuidar, aunque lo regamos tantas veces, aunque conserve yo solamente la fotografía, aunque conserve el aerosol, aunque conserve solamente la plantilla, no importa, pero hay una acción en un sentido de conservación, una acción de que eso importe trascender al tiempo.
Hay algunas consideraciones que no necesariamente tienen que estar permeadas y tienen que ser las mismas, pero es que yo he identificado, quizás ustedes tengan algunas más que quieran complementar, que se pueden considerar para conservar. Dices, bueno, ¿qué tengo esa pieza? Pues a lo mejor tuvo pisada, hay un vandalismo, y es más, esa palabra de vandalismo puede sonar muy fuerte, pero hay piezas que son intervenidas por otros artistas, a veces en buena lid, a veces no estoy de acuerdo y te voy a poner una marca encima de ti. Otras que también hay remoción o recubrimientos, que eso también se puede considerar porque hay piezas que dicen, oye, no, es que no queríamos taparla y queremos retirar esa capa de pintura. Es difícil, pero se puede hacer. Hay otros que también son desprendimientos o arranques que seguramente han leído casos en donde galeristas, a partir de restauradores profesionales o de restauradores amateur, lo que hacen es desprender muros, hacer estos famosos estacos, que es arrancar la pared y llevarla a una galería. Eso también es una acción, pues evidentemente no consensuada con el artista, o evidentemente simplemente la intemperización del propio material, ¿no? O sea, hay varias consideraciones que podemos contemplar para que una obra pueda ser intervenida. Insisto, puede haber más. Y entonces, ¿qué hacemos? Ya identifiqué que sí, que en efecto esto se necesita conservar, que tiene estos daños. Yo he identificado cinco momentos en que se puede hacer una acción de conservación. Unas pueden ser por la misma comunidad, otras se han hecho por gente que le interesa o gente, digamos, del ámbito del arte, y otras se enfocan a la restauración, a la reproducción, o incluso documentación y registro. No voy a andar del todo en cada una, si a alguien le interesa le puedo mandar información al respecto, pero son momentos diferentes. Conservación preventiva, cuando hablamos de esto, es limpio la pared, barro el techo, limpio todo aquello que esté afectando a la obra y que yo esté viendo que sí está habiendo un impacto negativo sobre la pieza. Otro, se ha dado mucho, no sé si les pasó en sus ciudades, pero se ha dado mucho a nivel mundial que ponen esas barreras como de plástico, como de acrílico, de plexiglas, en el afán de conservar la obra. No es que esté mal, el problema es que antes que uno enmarca esa obra, está diciendo esto es importante, punto uno, pero más de ser importante puede generar ciertas dinámicas negativas en términos de conservación. Puede generar microclimas, pueden meter basura, se pueden hacer hongos, pero bueno, es una alternativa que han encontrado en muchos países para poder proteger esas obras. Proteger en sentido de si la rayan, si le avientan algo, no va sobre la obra, hay una interfaz, ¿no? Restauración, evidentemente, cuando se contrata un equipo de restauradores profesionales para que ejecuten los procesos y se hagan con las metodologías, eso se da muchísimo ya cada vez más. O los mismos artistas, a mí me ha pasado asesoramiento de, oye, quiero pintar con esto, ¿funciona o no funciona? Hay cosas básicas que los restauradores sabemos que graso con magro no va, acrílico con óleo no va, temple con tal, o sea, hay cosas que evidentemente al ser obras muy industriales, pues manejan casi puros sintéticos, pero sí cada vez más buscan asesorías de, ¿qué hago? ¿Le puedo poner un barniz? ¿Le puedo poner una protección? ¿O qué le pongo de aplanado? Aunado a que se contratan equipos de restauración profesional. Ha habido casos de reproducción también, una obra de Keith Haring que fue reproducida en Barcelona, que fue muy famosa, que es de los casos que ha sido más exitoso y más difundido, en donde la obra se perdió, o sea, digamos, el lugar donde se la pintó Keith Haring se iba a destruir, y lo que hicieron fue hacer una copia a partir de unos plásticos, de una calca, digamos, y lo reprodujeron en otro lugar con una placa que es una reproducción. Y uno piensa en Keith Haring, esta cuestión de que lo apresaban en el metro de Nueva York por pintar, y ahora nadie cuestionaría tener un Keith Haring en su casa, o en su espacio, en su museo, o en su ciudad. Entonces, muy interesante también cómo va cambiando esa lógica de percepción. En la documentación y el registro, evidentemente, documentación y registro, pues es del cotidiano. O sea, simplemente que yo vaya y tome una foto, no le hace daño a nadie, no estoy interviniendo en la obra, pero puedo registrarla, puedo tomar mejor medidas, puedo hacer un registro, a lo mejor desde mi ojo de restaurador, como es en malformación de profesión, yo puedo ver que está dañado o que no, pero son cosas que se hacen muy de cotidiano. Ejemplos de lo que les estoy comentando, hay algunas que son parte de la dinámica de la calle, hay otros que dicen, oye, no, a mí sí me interesa que esta obra se conserve, hay otros donde asumimos que la obra está en la calle va a tener este proceso natural de invasión, de pisamiento, de diálogo con otros. Creo que la calle está tan abierta a permitir eso y a la vez a veces tan ortodoxa decir, no, la obra tiene que conservarse limpia. O hay veces en estas cuestiones ya mucho más extremas en donde dicen, no, cero tolerancia a lo que no esté permitido, o sea, cero tolerancia al graffiti, solo a las obras que están permitidas. Hay muchas aristas en este tipo de producciones en todas nuestras ciudades. O sea, no puedo decir, claro, de tal país a tal país es así. Es muy variable y es interesante ver también, ahora que yo espero que ustedes salgan, terminemos de esto, salgan a la calle a ver la calle diferente. Lo que hablábamos de la intemperización, o sea, es normal que evidentemente todas las obras que están en la calle se vayan deteriorando y vayan perdiendo su estabilidad, pero es parte pues también de su contexto.
Y ya nada más para cerrar, les quería platicar justo de esto, de cómo empieza la investigación y si a ustedes les funciona o no hacerlo en sus ciudades, hacerlo en sus contextos, y si es que a lo mejor alguno de ustedes ya lo tiene, estaría bueno escucharlos, en donde yo les quiero hablar del proyecto de Urbarte. Es un proyecto que se generó en 2011 con el objetivo de hacer principio de registro, diagnóstico y conservar, y no me refiero aquí a restaurar, sino conservar en el amplio sentido lo que fue graffiti y arte urbano. Es imposible pensar que vamos a conservar todo lo que está en todas las calles de todas las ciudades en donde vivimos, pero sí es interesante porque vamos haciendo un análisis de qué está pasando con ese arte de la calle. Al menos en mi ciudad no es este arte, no es este arte muralista, no es este arte que, claro, el muralismo es el que está permeando, ¿no? En realidad es este arte que está en la calle, que de repente parece que es de todos, pero a veces no es de nadie, y se empezó a generar un proyecto en donde desde la cuestión académica, desde la restauración fue, ok, muy bien, no estamos generando grafiti, no estamos generando arte urbano, pero nos interesa saber de qué se trata porque en algún momento nos van a pedir restaurar algo de esto, y dicho y hecho, empezó también por una solicitud de, oigan, tenemos esta obra, ¿qué hacemos con ella? Oigan, hay una comunidad que le interesa conservarlo porque pues el artista ya no está, el artista no era de aquí, el artista falleció, o hay un artista que está involucrado también y le interesa que se conserve. Así empezó esto. No podíamos hacer ya oídos sordos o evitar la situación porque cada vez más hay un interés de conservar esto. Y hay otros en donde no, o sea, no estamos cerrados al hecho de, tenemos que restaurar todo, no, pero sí podemos hacer documentación, podemos aportar algo y podemos aprender mucho también de la gente que hace, entender su técnica de manufactura, los procesos de construcción, los temas involucrados, etcétera. Justamente empezó como diferentes fases en donde era hacer un diagnóstico de qué pasa en las calles. Evidentemente, cada ciudad tiene sus particularidades, si tienen festivales, si tienen otro tipo de creaciones, etcétera, etcétera. Se empezó a hacer como, bueno, vamos a un registro de qué está pasando. Evidentemente, en este dinamismo, lo que registramos hoy a lo mejor mañana no está, a lo mejor hay una obra nueva, pero se empezó a generar desde esta área unas fichas de registro y de qué está pasando con este registro y cómo registro, cómo tomo fotografías de una obra tan grande, cómo hago esto, porque el día de mañana si se necesita tener esa documentación. Desarrollar también eventos y colaboraciones con otras instancias, porque pues solamente era una mirada y ver qué estaba pasando con otras áreas, en otros lugares, en otras ciudades, y establecer estas colaboraciones con los artistas también. Insistimos no en el afán de, claro, yo quiero saber tu técnica porque yo también quiero reproducirla y soy artista, sino más bien entender y darles el espacio y darles la voz que a veces no tienen, o que a lo mejor solo tienen a partir de la pared y del muro, pero no tienen en escrito, en dicho, etcétera. Se generó una ficha, como estos han hecho diferentes artículos, se generó una ficha en donde lo que buscábamos era generar tipo de objeto. Yo sé que para quien hace graffiti o quien se dedica a otro tipo de cosas es como, pues qué aburrido, eso no tiene mucho sentido. A lo mejor para un espacio no, pero para un área de conocimiento sí, y esto va a ser una documentación importante porque va más allá de la foto. Fue generar una cartografía por zonas de qué tenemos. Hay muchos tipos de mapeos en las ciudades, en diferentes ciudades, de, quieres rastrear las obras de tal. Puedes visitar, más enfocado como a la creación artística, a la cuestión turística, pero más en este sentido iba más enfocado a la cuestión de creación, de bueno, yo voy a hacer un registro donde voy a tener años, técnicas de manufactura, deterioros, y fue una ficha muy básica al principio, que empezó a complejizarse con geolocalización, con tal, porque no solamente es ubicar la pieza, sino es ubicar todo lo que involucra matéricamente en artista, etcétera, y en la medida de las posibilidades, entrevistar, si es posible, con toda la digamos, discreción que requiere, porque hay quien dice, yo no quiero que sepan mi nombre, yo tengo un seudónimo. Todo eso se contempla al momento de hacer entrevistas también con los creadores y con los artistas. Hay obras que han cambiado, hay obras que se han ido modificando al paso del tiempo, hay obras que evidentemente no se conservan como estaban al inicio, o hay obras, por ejemplo, como esta obra de Bills, que ustedes seguramente conocen, es un artista que trabaja con más bien destrucción de la materia, del soporte, no desapareció, pero construyó un edificio enfrente. Entonces la obra está ahí, pero no la ves. Entonces, a veces el registro que tienes es a partir de eso y justamente se analizaba si la obra era ilegal, si era autorizada, si era comisionada, si en qué estaba, en qué soportes. Fue digamos, una disección de las obras para empezar a hacer documentación. Y había algunas que empezaron a hacerse por solicitud de, oye, pues puede ser un registro de mi obra. Sí, cómo no. Y empezó a darse esa dinámica de diálogo e interacción con la gente. La verdad es que a la distancia hemos tenido buenos resultados porque hay un interés al respecto de eso. Hemos hecho varios eventos en relación al tema
Normalmente han estado basados en 3 líneas que no son cerradas, pero pues son las 3 líneas que hemos encontrado, que es conservación y restauración, gestión y difusión, y lo que es creación, desde el punto de vista de manufactura, dándole voz o tratando de darle voz a todos los involucrados. Ha sido muy variable, hay algunas publicaciones en marcha, pero justo es dar ese espacio. Ha habido casos muy interesantes en donde invitamos, por ejemplo, a Grupo Suma, que era de los grupos de los 70, y muy curiosamente decían, es que somos los abuelos del stencil, o sea, gente de 70, 80 años, que en los 60 eran los transgresores y que ahorita, pues sí, evidentemente ya tienen una historia diferente. Pero muy interesante, la verdad, los diálogos se han dado, les digo, hemos discutido, hablado, hemos hecho recorrido, de hecho, acá también Humberto Reyes, que está acá acompañándonos, nos ha ayudado a hacer recorridos en la ciudad, de ir a ver obras, de traer gente de diferentes lados. Ahorita con la pandemia, pues la lógica ha cambiado, evidentemente, y siempre está enfocado a la creación, ¿no? A la creación de la obra, a la creación de qué está pasando con ese arte de la calle actualmente y cómo va a trascender al futuro. Y hemos colaborado desde el proyecto desde el proyecto de Urbarte, que está enfocado más al diagnóstico, conservación y registro de las obras creadas. Hemos colaborado con otros proyectos, por ejemplo, un proyecto que lleva la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del instituto donde yo trabajo, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque cuando llega a suceder que llegan a hacer algún tipo de pinta en monumentos y que tiene que ser retirado por la afectación que puede tener y tal, pues desde el conocimiento del material se puede llevar a otros espacios, ¿no? Entonces vamos a tener un evento a principios de septiembre, que es justo Graffiti Patrimonio Cultural. Entonces es otra línea, es otra liga, ¿no? En relación aquí sí es al graffiti, pero cómo se va diversificando esta cuestión en torno al tema de la calle. En estos eventos también lo que se ha tratado de hacer en estas investigaciones, pues es dialogar con la gente, es hacer recorridos, es discutir en torno a qué pasa. Por ejemplo, esta dinámica que ven acá abajo de los pósters, la hicimos con el grupo español con el que trabajamos, Carla y yo, el grupo de arte urbano del grupo español. En ese sentido, lo que hicimos fue en diferentes ciudades, que nos tocó hacer eventos en diferentes momentos, juntos o separados, llevamos fotografías representativas o que nosotros pensábamos que eran representativas de la ciudad, y a partir de stickers de colores le decíamos a la gente, ¿te interesa conservarlo o no te interesa? ¿Lo conoces o no lo conoces? ¿Tú qué harías? ¿Lo taparías o lo conservarías? Y las respuestas fueron muy, muy diversas, pero la verdad es que la mayoría fueron enfocadas a que sí las conservarían, a que sí les interesa y a que sí les parece relevante. Son dinámicas quizá muy sencillas, pero en donde a partir de esto, ¿no? De Elena Gallo, que coordina ese grupo, ya hace varios años que colaboramos con ellos, vemos, bueno, ¿cómo hacemos para involucrar a la gente más allá de solo dar conferencias o ese tipo de cosas? Y bueno, son dinámicas que se pueden replicar en otros contextos, ¿no? Se han generado obras en espacios, se han dialogado con las gentes, con las mismas comunidades que trabajamos, se han hecho visitas a diferentes lugares y todo esto está enfocado a la investigación. Pero lo que se genera de ahí, evidentemente complementamos pues con otros colegas, ¿no? Colegas que tienen colecciones de piezas de artistas urbanos, colecciones de graffiti, gente que dice, oye, pues yo pinto y mañana se va evidentemente borrando esas piezas. Entonces, son diferentes alcances que van teniendo estas acciones y todo este proyecto está enfocado a la investigación. Por eso partía del hecho de que estamos en un momento en que nosotros podemos, evidentemente con el alcance y con colaboraciones, generar esa documentación que es necesaria para poder comprender esto y que seguramente en 20, 30 o 50 años algo de ello podemos aportar y todo lo que estamos aprendiendo ahora. Algunas notas, ¿no? Que hablaban justo de esto, que fue muy interesante porque hablaban de un registro, pero ¿cómo un registro? Pero eso de la calle, yo me acuerdo cuando empezaba con este proyecto, hablando con la gente que hacía graffiti, que hacía arte urbano, me decía, no, pero no se conserva, o sea, era como una onda de, no, tú quieres conservarlo y eso no se conserva. Al tiempo, a 10 años, ha sido muy interesante el tránsito, porque colegas que incluso acompañan en esta conferencia, hemos podido dialogar y discutir, e insisto, no es una mirada única, no está cerrado, pero sí me parece que ha sido interesante la dinámica de discusión. ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde podemos llegar desde nuestra área de experiencia, de trabajo, de investigación? ¿Y qué de eso va a derivar? Pensemos que de aquí a 30 años, ¿qué de lo que estamos viendo en las calles va a existir? Y si a lo mejor quien está creando graffiti lo va a seguir haciendo o no. Los mismos artistas te dicen, no, pues yo ahorita ya no hago graffiti, no hago arte urbano, hago sticker porque es más fácil, ya es una dinámica más de acción, o sea, no te implica tanta complejidad. ¿Cómo se va modificando esas creaciones en el afán de generar nuevas perspectivas de la calle?
y colaboraciones como la que tenemos ahora, que nos invitaron a participar en esta conferencia, pero también colaboraciones nos pasaba con la unidad graffiti, que en México existe una unidad que es curioso, porque empezó como la unidad anti-graffiti, y después lo que se volvió la unidad graffiti, que daba espacios, y que bueno, acá mi compañero Humberto Ruiz podría andar más si le quieren preguntar, pero en realidad es cómo cambia, cómo la policía se involucra con el graffiti, cuando uno piensa que siempre la policía castiga, ¿no? Entonces es muy interesante porque es una cuestión de comunidad y cómo nos involucramos con la comunidad de diferentes espacios. Lo del grupo español, existe también la red latinoamericana de arte urbano que estábamos creando, la doctora Adris García y una servidora de hace tiempo. Entonces estamos haciendo acciones porque lo que nos interesa es desde diferentes espacios poder generar. Hay algunas revistas que también se han generado a partir de esto, como la revista Mural, o dos suplementos que hemos hecho con la revista GIC. Esto no es propiamente como publicidad, a lo que me refiero es que cómo se genera, seguramente ustedes tienen diferentes creaciones que se han hecho y cómo todo es a partir de la investigación. Y ya no solamente nos limitamos a los libros existentes o a las cuestiones existentes, sino cómo se genera, y cada vez más, porque aquí sé que hay varios estudiantes, cada vez más empieza a haber tesis, empieza a haber investigaciones, empieza a haber artículos desde la restauración, desde la museología, desde la antropología, etcétera, para generar este tipo de artículos o de publicaciones. Entonces piensen que si alguien está interesado en esto, así como fue la tesis que hizo Carla de manera muy extraordinaria de un espacio, de una ciudad, podemos todos, en nuestra medida, pues, aportar esta cuestión comunitaria. Y a donde quiero llegar es a esto. Lo que va a ser muy interesante son estos murales que están en investigación, que tienen en su país, en este caso en Argentina, de qué va a pasar con ellos, cómo trasciende, cómo va cambiando la dinámica de recuperación de información. De estas obras tienen las obras, y lo que se está generando es la historia, la documentación, la experimentación, las conservaciones. Todos los restauradores, en nuestra mayoría, lo que hacemos una vez que intervenimos una obra es hacer un informe, mínimamente, si no es que hacen muchas más cosas. Pensemos en todo el tránsito que vimos y que fueron ejemplos muy salteados para llegar a obras que están ahorita, en este momento, en investigación, en procesos de restauración, y que bueno, a mí me gustaría, ya vamos a terminar, dar pues pasos, si les parece a mis colegas o a alguien más, cómo se apropia, se reapropia y se difunde estas obras. Cómo socializamos este tipo de obras que son de un espacio específico, pero la trascendencia que tienen no solo en esa comunidad, sino en un país o en un espacio y en otros colegas que están en otras latitudes, ¿no? ¿Quién debe hacer esto? ¿Lo hace un grupo de restauradores? ¿Se debe o no se debe hacerlo? ¿Hasta qué punto se debe hacerlo? ¿La documentación será la única alternativa que tenemos? ¿O quizá a lo mejor no? Quizá a lo mejor lo que vamos a hacer es generar un proceso colaborativo de restauración que se va a difundir en toda la integralidad que esto involucra. Y en este análisis, ¿hasta qué punto se mantienen esas características? ¿Qué tengo yo que hacer para hacerlo más respetuoso de ese proceso transgresor, procesual y de reclamo del espacio? ¿Y cómo lo conservo en la vastedad de la implicación de conservación, desde una fotografía hasta una implicación directa de intervención desde el área de restauración? Y la verdad es que a mí me parece que estamos en un momento muy importante. Yo no sé si ustedes lo han pensado de esa manera, pero en el sentido de lo que podemos generar y podemos aportar y podemos aprender, digo, yo quisiera hoy también aprender de ustedes, de sus puntos de vista, de lo que ustedes consideren al respecto, pero como la calle es ese espacio en donde ya no solamente es, pues sí, el graffiti de la colonia X, ¿no? Una firma, sino en realidad empieza a ser un nuevo lienzo, un nuevo manifiesto de lo que está pasando en nuestras ciudades, en nuestros países. ¿Por qué es tan importante la calle desde el punto de vista de la protesta? Y por qué es tan importante también lo que se pinta en las calles, ya sea que sea ilegal, sea comisionado, etcétera, porque es tan importante en el momento trascendental conservarlo o en el momento reapropiarlo, como les explicaba lo del 68. Seguro ustedes tienen experiencia al respecto y cómo nosotros estamos generando ese momento de difusión, ese momento de importancia para alguien más o para en un futuro que alguien conozca qué pasó en ese sentido y procurar de alguna manera que no se repita. Y cierro con esta pieza que es de mis piezas favoritas, que es una obra de Cy Dawkins con el colectivo La Pistola, que hacen esto del abrazo, ¿no? De romper esa cuestión de fronteras, de diálogo. Bueno, yo espero que esta charla, que además me extendí bastante, disculpen ustedes, sea pues un momento de diálogo y realmente de abrazar en ese sentido conocimientos y diálogos y discusiones al respecto, pues para poder generar mejores espacios de discusión, de investigación y bueno, evidentemente
de conservación al futuro. Muchas gracias. Este es mi correo y lo que quieran ahí, con toda confianza me pueden escribir. Muchas gracias.